El brillo externo de riqueza esconde un núcleo político corrupto que refleja la creciente franja que divide a los poquitos ricos de los muchísimos pobres. Mark Twain. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. El episodio yo le puse la edad de oro entre comillas, porque es un lío realmente traducir The Gilded Age, que es la época de Estados Unidos que le da nombre a este episodio. The Gilded Age. Gilded significa como, ¿qué te digo? Cuando algo está bañado en oro, es decir, como de golfil, dorado. Entonces, por la dificultad en traducciones, yo dije, bueno, la forma más rápida para que me entiendan es poner el de oro entre comillas y así se transmite el espíritu de lo que se quiere decir. Y realmente el nombre viene de esa referencia que hice al principio del episodio con Mark Twain, que en realidad es de una novela que tiene como coautor a Charles Dudley Warner y que se llama The Gilded Age, A Tale of Today, que realmente es una crítica a la política y a la gran desigualdad principalmente que se estaba viviendo en esta época. Sobre la desigualdad económica y sobre las dinámicas sociales hablamos en el episodio anterior. Toda esa época que cubrimos en el episodio anterior es también The Gilded Age, pero en este episodio nos vamos a enfocar principalmente en la parte política. En fin, la temática de The Gilded Age es prosperidad e industrialización, que es lo dorado, lo de oro, pero con corrupción y desigualdad fuera de control, que eso es lo que le da las comillas. Algo así como lo que se tiene hoy en día en Latinoamérica y lo que se tenía en los tigres asiáticos, o bueno, y se tiene en algunos de esos países todavía, antes de que den el salto o dieran el salto hacia países más desarrollados. Algunas personas dicen que todos los países tienen que pasar por esos procesos de crecimiento económico y corrupción antes de realmente entrar en una etapa estable. Si no escuchó el episodio anterior, sería bueno que lo escuche, porque realmente aquí vamos a referenciar ese episodio totalmente cuando hablemos de industrialización, de depresiones y demás, pero nos vamos a enfocar en la parte política. Volvamos a lo político. Y vamos a volver entonces a la década de los 1870 y pico, en el punto más álgido de la reconstrucción, es decir, en el gobierno de Ulysses Grant. Yo decía en el episodio de la reconstrucción, el episodio 17, que realmente el gobierno de Grant cayó en popularidad y eso contribuyó a que se acabara la reconstrucción por escándalos de corrupción. El mayor de esos escándalos fue el escándalo de Crédit Mobilier, una compañía formada por un banco francés que sobrevaluó las obras de ferrocarriles que estaban financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. Muchísimos de los republicanos que estaban ahí estaban involucrados en un esquema de sobornos, es decir, sobornos a congresistas, a senadores, para que aceptaran y aprobaran una obra sobrevaluada. Cualquier parecido con Latinoamérica, se lo juro por mi mamacita que es pura coincidencia. Y para que sigamos con las coincidencias, metieron preso, o mejor dicho, sometieron al hombre del maletín al que canalizaba los sobornos, Oakes Ames, pero no a los sobornados. ¡Ja, ja! Odebrecht. Otro de los escándalos de corrupción en el gobierno de Grant fue el Whiskey Ring, y lo que definitivamente contribuyó a su caída estrepitosa dentro del Partido Republicano, donde el colector de impuestos de Grant, John McDonnell, elaboró un esquema de corrupción para que los que le pagaran a él pudieran evadir impuestos. Las elecciones de 1876, entonces, como ya sabemos, sacan a Grant del poder y se hace un muñeco para básicamente garantizarle la victoria a Rutherford B. Hayes. Ya sabemos lo que sucedió ahí, la gran traición a los afroamericanos que efectivamente hace que termine la era de la reconstrucción. Aquí acaba, simplemente por ese pacto del que hablamos en el episodio 17. A partir de 1876, y by the way, está lloviendo por si se cuelan las gotas de lluvia en la grabación, voy a intentar de que no pase, pero imagínate. A partir de 1876, el electorado ya no estaba tan polarizado entre el sur y el norte, estaban un poquito hartos del tema de la guerra civil, especialmente en el norte. En el sur ya habían comenzado a instituir el Jim Crow, etcétera, sino que más bien estaban decepcionados por cómo estaba funcionando el sistema político, por la corrupción
corrupción y por la creciente desigualdad. Y a pesar de eso, los votantes iban a votar. De hecho, en el Gilded Age, el nivel de votaciones de cada una de las elecciones es altísimo. Es un fenómeno que se puede discutir en una historia política de los Estados Unidos. ¿Por qué si el votante está tan decepcionado, el votante participa tanto en esta época? Los partidos comenzaron a igualarse un poco en sus plataformas, porque recordamos que por toda la historia de los Estados Unidos, hasta este momento, teníamos los jeffersonianos y los hamiltonianos. Fueron transformándose poco a poco, agregando una que otra cosa a su plataforma, hasta que ya a partir de los años 50, finales de los años 40, la cuestión de la esclavitud definió las plataformas partidarias y se convirtieron en partidos regionales. Pero ahora, ya a partir de la década de los 70, los partidos comienzan a parecerse mucho en sus plataformas porque ya los asuntos regionales habían pasado un poco a un segundo plano. Aún así, los republicanos seguían siendo fuertes en el norte y los demócratas fuertes en el sur. El electorado quería en gran parte un gobierno inactivo, más o menos, debido al trauma de la guerra. Ningún presidente se religió en el Gilded Age, excepto Grover Cleveland, y fue más o menos en flow Balaguer, Joaquín Balaguer en la República Dominicana, que gobierna, luego gobierna un partido de oposición y luego vuelve. Claro, él gobierna por 4 años, en el caso de Grover Cleveland, luego pierde las elecciones y luego gobierna 4 más. Es decir, el único presidente de los Estados Unidos en su historia que ha tenido 2 términos no consecutivos. Los gobiernos en el Gilded Age, en esta edad dorada de oro, entre comillas, se la pasaban repartiendo dádivas, porque el clientelismo y la corrupción eran las formas más fáciles de llegar al poder. Vuelvo y repito, era una especie de Latinoamérica en el siglo XIX. Y entonces los gobiernos, en vez de gobernar, en sus 4 años se la pasaban pagando favores para poder llegar, si acaso, a amasar popularidad para poder ganar las elecciones de nuevo. Entonces este asunto de la corrupción se volvió un tema muy importante para las elecciones, tratar de eliminar ese sistema o no. En general, como dije, los partidos se parecían en sus plataformas, pero podemos decir en líneas generales que los republicanos favorecían altos aranceles, bajo gasto, pagar la deuda pública, reducir los greenbacks. Es muy importante hablar de los greenbacks, que era básicamente el dinero impreso que no estaba baqueado por oro, es decir, dinero inorgánico. Importantísimo y una obsesión de Milton Friedman en su historia monetaria de los Estados Unidos. Más cercano también eran los republicanos a los empresarios industriales. Por otro lado, los demócratas, que eran más fuertes en el sur, se oponían a los aranceles. Los sureños históricamente se opusieron a los aranceles porque tenían economías agricultoras que no se beneficiaban de esto. También los demócratas, aparte de oponerse a los aranceles, en vez de ser más cercanos a empresarios industriales, eran más cercanos al sector financiero de Nueva York. Y bueno, aparte de eso, en la imagen aparecen grupos importantes que quizá no van a ser importantes para la política de este siglo, pero sí a principios del siglo XX. Anarquistas, socialistas, movimientos obreros, pero hablaremos de eso más en el próximo episodio. La respuesta política a la desigualdad y a los monopolios empieza en el 1890, pero fue una política hipócrita, porque en vez de realmente responder en contra de los monopolios de los negocios, comenzaron a responder en contra de los sindicatos, alegando que los sindicatos eran también monopolios. Welcome to the Gilded Age. Es importante entender que las elecciones de 1876 se dieron con 2 candidatos anticorrupción, porque Hayes quería 2 cosas principalmente en su plataforma: oro, es decir, que no hubiera dinero inorgánico, y un sistema de servicio civil. Por otro lado, Samuel Tilden era el campeón anticorrupción de Nueva York porque había sido instrumental para reducir la influencia de Tammany Hall, que era una maquinaria política. Hay que decir que por oposición a Ulysses Grant, los Liberal Republicans, que habían lanzado su propia plataforma para las elecciones de 1872, eran anticorrupción y se lanzaban al sistema de servicio civil. Así que a partir de 1876, la división entre los republicanos ya no era entre Liberal Republicans y Radical Republicans, sino entre Half-Breeds y Stalwarts. Los Stalwarts fueron que le pusieron los nombres a los Half-Breeds. Half-Breeds
half-breds quiere decir como medio criado, o sea, que no te has criado entero. Y eso quiere decir que tú eres medio republicano, no republicano full. Los stalwarts era lo que querían seguir continuando, valga la redundancia, con el sistema de corrupción que había, con el spoil system. Mientras que los half-breds, como en realidad le pusieron los stalwarts, querían reformar la política y hacer que la corrupción no tuviera tanta influencia. Los stalwarts estaban liderados por Roscoe Conkling, senador del estado más corrupto. Adivinen cuál es ese. Por supuesto, Nueva York. Se oponía principalmente él y los otros stalwarts a reducir la influencia del clientelismo porque iba a reducir el poder del partido. Había intelectuales en aquella época que estaban haciendo esa idea del servicio civil y de que lo público debía de administrarse de una forma específica, que hablaban de una nueva disciplina llamada administración pública. Uno de esos jóvenes intelectuales era un tal Woodrow Wilson, que más adelante se convertiría en el presidente de Princeton University y luego en el presidente de los Estados Unidos. Los half-breds, sin embargo, estaban liderados por James G. Blaine, el senador de Maine. Y los demócratas, se van a preguntar, bueno, los demócratas estaban un poquito apartados porque luego de la guerra civil, el partido republicano, obviamente, siendo el partido ganador, tiene el upper hand. Así que la oposición es interna y de hecho el único demócrata que ganará en este tiempo fue, de hecho, el único que se religió, que fue Grover Cleveland. Y vamos a ver por qué Cleveland gana. La presidencia de Rutherford B. Hayes se caracterizó por inacción, como decíamos anteriormente, por el pánico de 1873 que dio más duro porque intentaba sacar la plata y los greenbacks del mercado, es decir, dinero que se apoyaba en plata y dinero inorgánico para mantener el oro, y como había menos moneda, para los que no tenían suficiente moneda, la crisis fue mucho peor de lo normal. Hizo una que otra reforma, poniendo el camino hacia el servicio civil, pero pudo hacer muy poco porque los stalwarts lo tenían amaniatado. Intentó sacar a Chester A. Arthur de las aduanas de Nueva York, que tenía montado un esquema de corrupción ahí. Chester Arthur, que de hecho se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Él lo intentó sacar, Rutherford B. Hayes, pero incluso los mismos half-breds dijeron que era un movimiento demasiado arriesgado porque Chester A. Arthur era un tipo con muchísimo poder. Fue demasiado ambicioso. Eso en parte le costó la carrera política a Rutherford B. Hayes y por supuesto entonces no pudo reelegirse para un segundo mandato en el 1876. Y de eso se trata. Por eso es que los presidentes no pueden reelegirse, porque todo está demasiado complicado y demasiado dinámico. Para las elecciones de 1880, los stalwarts de Conkling querían nominar a Ulysses Grant, traerlo de nuevo, porque era un símbolo, mientras que los half-breds querían nominar a su líder, que era James G. Blaine de Maine. Aunque rime, ese no es el punto de todo. Pero para realmente poder competir contra los demócratas y ya entendiendo que la popularidad de Grant se había desgastado, hicieron un compromiso y pusieron a James Garfield, que era un half-bred, es decir, era uno de los que se oponían a la corrupción, como presidente, y a Chester A. Arthur, el tipo que se estaba robando los cuartos en las aduanas, como vicepresidente porque era un líder dentro de los stalwarts pro corrupción. Los demócratas lanzaron como candidato a la presidencia a un héroe norteño de Gettysburg, que era el coronel Hancock. Y por supuesto, ganó Garfield. Como siempre pasaría en esta edad, entre comillas, dorada de Gilded Age, la elección se eligió por poco margen. Poco después de que ganara James Garfield, que tenía grandes proyectos para el servicio civil, resultó que un día, mientras hacía un viaje, un tipo llegó a la estación de tren y con una pistola le disparó a Garfield. Y cuando le disparó, supuestamente vociferó: "I'm a stalwart of stalwarts". Es decir, era un tipo radicalizado con la rama del partido de los stalwarts que le habían negado dinero para el asunto del clientelismo, o sea, le había ayudado al gobierno, específicamente para una traducción al embajador francés, y no le dieron los chelitos. Y el tipo se quilló, se molestó y le entró a tiros al presidente. Se oirá feo esto, pero lo mejor que le pasó para que se aprobara el servicio civil en los Estados Unidos, para que este sistema de corrupción comenzara a reducirse, fue la muerte de James Garfield, porque los republicanos entendieron en ese momento que no era sostenible tener una política o un sistema político, mejor dicho, que se basara en el clientelismo y en la corrupción. Así que comenzaron a encaminarse. Y como ironía de la historia, es el ladrón de aduanas, Chester Arthur, que se convierte en presidente y que se vio obligado a pasar la legislación del Civil Service Act, la ley del servicio civil, que creaba el Civil Service Commission, el CSC, que lo que hacía era evaluar y permitir que hubiera administradores públicos de carrera en los puestos del Estado. De hecho, se aseguraba que estos administradores públicos de carrera fueran al menos un 10%, un estimado bastante conservador, pero que en aquel tiempo era importante para la corrupción rampante que se estaba dando. Pero resulta que ocurre otra ironía, otro asunto para que se entienda lo difícil que es la política. Ahora que se reduce el clientelismo que había creado o impulsado Andrew Jackson unos 60 años antes, había caído muchísimo
muchísima agua. Creo que ese es el episodio 9 de nosotros en este podcast, hace ya 10 episodios. Y que lo que argumentaba Jackson era que eso empoderaba a las masas porque los involucraba en la actividad estatal. Lo que ocurre es que parece que hay una reivindicación de Jackson y decimos que Jackson tiene la razón porque cuando desaparece el clientelismo como tal, las masas ahora tienen menos poder de decisión porque están menos involucradas en el Estado y porque a los políticos le importa menos seducirlos. Quienes comienzan a decidir elecciones entonces son los grandes empresarios. Las masas perdieron poder cuando entró el servicio civil. Arthur quiso bajar aranceles, pero no pudo. Los republicanos de su partido no les gustaba mucho eso. Así que de cara a las elecciones de 1884, y a pesar de que Arthur estaba comandando la presidencia, él no pudo hacer mucho aparte de pasar la ley de servicio civil, que ni siquiera él tenía el crédito de eso. En 1884, entonces, no hay un candidato firme en el lado republicano que domine. El half-bred, o half-breed, si se quiere, el líder de ellos, James G. Blaine, se le descubrió un asunto de corrupción, es decir, el campeón anticorrupción, o el líder de la rama del Partido Republicano, que se supone que era anticorrupción, se le descubre un esquema de corrupción con los ferrocarriles. Así que se desploman los republicanos para las elecciones de 1884. Los demócratas aprovechan y sacan un demócrata anticorrupción, Grover Cleveland, de Nueva York, donde principalmente era que estaba pasando la acción en este asunto de la corrupción porque era el estado más tradicionalmente corrupto de los Estados Unidos. Era parte de un grupo que se llamaban los Bourbon Democrats, que eran un grupo de liberales clásicos. El asunto de ellos era la poca intervención en los negocios, entre comillas, reformas para dejar de dar beneficios a los negocios, es decir, que hubiera una competencia más real, más capitalistas, y canalizar aún más el servicio civil. Los Mugwumps o Mugwumps, que eran los republicanos que realmente no eran republicanos, sino más bien personas anticorrupción que hacían caucus con los republicanos, se fueron con Cleveland. Y entonces Cleveland le gana al candidato republicano que era James G. Blaine, que se supone que 3 años antes era un candidato fuerte porque era el líder de la sección de los half-bred, pero que realmente ahora era un candidato débil porque él también era un corrupto. Es increíble que un liberal clásico como Grover Cleveland es que crea el Interstate Commerce Commission, o ICC, que la Suprema Corte de Justicia, que estuvo muy activa en cuanto a garantizar los derechos de propiedad, intentaba minimizar. La meta principal que tenía Grover Cleveland con el ICC era eliminar eso del abuso a los granjeros que tenían los ferrocarriles. Y aquí hacemos una referencia al episodio anterior donde hablamos sobre esto. 0 beneficios, decía Grover Cleveland. Cleveland, también como liberal clásico, trabajó mucho para eliminar aranceles. Sigue trabajando en eso de reducir la corrupción y en general da un buen gobierno que tiene buen apoyo popular. Pero, a los grandes negocios no le gustaba nada Grover Cleveland porque querían sus beneficios. Quería que se les mantuviera como los poderosos y sobre todo querían mantener también los aranceles que hacían que los productos subieran de manera artificial y ellos pudieran conseguir mucho más dinero. Así que el empresariado buscó su propio candidato contra Cleveland en 1888 y este fue Benjamin Harrison, nieto de William Harrison, el Whig que ganó en 1840 a Martin Van Buren y que terminó el reinado de la política jacksoniana. La historia es cíclica. Benjamin Harrison da uno de los gobiernos más infames de la historia estadounidense porque, bueno, el tipo tiene un rol específico en la historia que es traer de nuevo la corrupción y ayudar a los negocios, a los grandes empresarios a que mantengan el poder, que mantengan el yugo. Y también durante su gobierno se dan muchos abusos a los indígenas. Intentó seguir permitiendo que hubiera moneda alternativa como la moneda basada en plata para aliviar los problemas de los granjeros que se veían muy afectados con estos asuntos de los aranceles, pero realmente no se pudo. Así que Cleveland en las elecciones siguientes, en las de 1892, vuelve, es el campeón del pueblo, convirtiéndose en el primero y en el único que gobierna con 2 gobiernos no consecutivos. Ya a partir de este momento, de 1892, el debate cambia. Ya no se trata de corrupción y no corrupción, el tema principal, sino que se habla de si el sistema monetario debe ser bimetal o de un solo metal. Si vamos a permitir monedas alternativas al oro o si solamente nos vamos a enfocar en el oro para que se mantenga la estabilidad monetaria. Durante todo el Gilded Age hay que entender que los estados y las municipalidades asumen más responsabilidades porque el gobierno, debido a este esquema de clientelismo, es casi incapaz de hacer nada. Y dentro de estos estados y estos municipios existen los que se llaman political machines, maquinarias políticas. Ustedes han escuchado ese nombre en Latinoamérica, maquinarias políticas, maquinarias electorales. Hacían de todo estas maquinarias. Incluso estas maquinarias se atrevían a intercambiar votos por ciudadanías para los inmigrantes. Esto es antes de que la ciudadanía fuera
regulada por el gobierno federal y los estados se encargaban de poner sus propias reglas para conceder la ciudadanía a sus habitantes. Y hay muchísimos inmigrantes que venían de Europa, eran capaces de hacerse ciudadanos estadounidenses de manera rápida. Pero no solamente se trataba del clientelismo, también hacían trampas electorales, ingeniería electoral e incluso intimidaciones para que los otros pudieran perder. William Boss Tweed de Tammany Hall era el mayor representante de lo que era un jefe de una maquinaria política. Hacían sobrevaluaciones de todo. Si una ventana costaba $1, te la ponían a 20. Al mismo tiempo, ayudaban a todo el mundo por intercambio de votos y ellos decían, nosotros somos los campeones del pueblo porque nosotros te damos la ayuda sin burocracia. Tú necesitas algo, te lo damos sin necesidad de pasar por las burocracias de los gobiernos estatales y los gobiernos federales. Cualquier parecido con Latinoamérica en el siglo XXI, les juro por mi mamacita que es pura coincidencia. Sigue lloviendo por allá afuera por si escuchan las gotas todavía. Y me gustaría hablar del Met Gala. Yo en Twitter, que para el que no me ha seguido es @habemosjulio, eso es más que obvio, criticaba el Met Gala. ¿Por qué criticaba el Met Gala? Porque la temática era The Gilded Age, la Edad Dorada. Y me parecía un poquito grotesco que un evento de tanto lujo, tan pomposo, comenzara a utilizar como temática The Gilded Age, la Edad Dorada, que principalmente se llamaba así de manera sarcástica por la desigualdad rampante que había. Parecía una burla, obviamente. No lo intentaban hacer así, sino por el estilo que había en esa época de la historia. Pero me parece como que demasiado ignorante, aposta ignorar ese hecho. Los que son fanáticos de la moda se van a quillar con mi comentario. Bueno, Julio es demasiado sensible. No creo. O bueno, quizá, pero me parece desagradable. Grotesco. Seguimos. Era obvio que las grandes vicisitudes que pasaban los granjeros en el oeste era diferente a lo que ocurría en las zonas urbanas como la ciudad de Nueva York con sus political machines. Los problemas de los granjeros eran muchos, pero principalmente se trataban de las deudas para financiarse, porque recuerden del episodio anterior que se iban hacia allá sin nada y necesitaban préstamos y a veces no se los concedían o se los concedían a demasiados altos intereses. Cuando venían esos altos intereses era muy difícil que lo pagaran. Se jodieron todavía más cuando ocurrió lo de los greenbacks. Cuando los gobiernos republicanos comenzaron a cortar la moneda inorgánica. ¿Por qué? Porque ellos se beneficiaban de la inflación y de tener moneda inorgánica con la cual pagar sus deudas o tener moneda que derivara de la plata. Harrison intenta ayudarlos, repito, para aliviar un poco del asunto de los aranceles que a los granjeros los jodía por completo, pero no pudo lograr mucho con eso del Silver Act, de incorporar oficialmente de nuevo la plata luego de que había sido reducida o casi eliminada. Y la razón por la que falló era que muchos estaban usando la plata para comprar oro, los grandes empresarios principalmente, y eso hizo que el gobierno se quedara poco a poco sin reserva de oro y entonces se entró en pánico y dijeron, bueno, espérate, vamos a tumbar eso de ayudar a los granjeros, volvemos, vamos a quedarnos con nuestro oro. Cleveland en su segundo periodo entonces le dio para atrás y comenzó a impulsar mejor una política de bajos aranceles que no creara un costo artificial para los granjeros, pero ya la suerte estaba dada. La controversia del oro y la plata era el problema principal para debatirse en las siguientes elecciones. Los empresarios se beneficiaban de la baja inflación y querían oro porque les proveía la estabilidad suficiente para seguir financiando sus operaciones. Pero esto no es una historia monetaria de los Estados Unidos. Milton Friedman tiene un libro completo dedicado a esto, aunque la discusión se torna un poco ideológica porque muchos dirán que Milton Friedman era un economista bastante encerrado en el monetarismo y por ende sus conclusiones acerca de los greenbacks y de la emisión monetaria en esta época está bastante sesgada, y su historia económica, por supuesto. Pero bueno, eso sale un poco de lo que es esta temporada. El asunto con los aranceles siguió, a pesar de que Cleveland intentó hacer lo que pudo, porque para los granjeros no era suficiente. Imagínate, tenían que importar muchas cosas, incluyendo la maquinaria, las herramientas, los insumos principales para ellos poder cosechar. Sin embargo, los aranceles seguían ayudando a los grandes empresarios para que siguieran embolsillándose. Pero resulta que no había proteccionismo, no había aranceles para beneficiar a los granjeros. Así que era un sistema bastante injusto. Los granjeros no tenían el poder político para lanzarse. Algunos dicen que Lyman Frank Baum, el autor del ya famosísimo Mago de Oz, que es un libro para niños, era un apoyador de los granjeros y de lo que sería el movimiento populista. Y que de hecho el
el Mago de Oz es en realidad una metáfora, una alegoría, si se quiere, a la controversia del bimetalismo, es decir, de tener monedas que fueran de plata y no necesariamente solamente de oro para ayudar a los granjeros, y de cómo el gobierno había abandonado a los granjeros a su suerte. Por supuesto, la niña del Kansas rural, Dorothy, la protagonista, representa a los granjeros y, de hecho, en la alegoría estarían incluida la plata, pero esta vez en forma de zapatos, los zapatos de plata que le dan a Dorothy. Y el Mago de Oz, que es en realidad un fiasco, resulta ser el gobierno de los Estados Unidos. Por ahí va la cosa, aunque muchos dicen que that's a reach, que están forzando, pero forzando o no, le calza muy bien a esta controversia y a este momento político de la historia estadounidense. Pero a pesar del apoyo implícito que podía tener de ciertas figuras, no tenían el poder político los granjeros. Pero eso se acabó. Se acabó con el movimiento de The Grange, que es una palabra que viene del francés. Granica, del latín, pasa a granja en español y a grange, no sé cómo se pronuncia realmente, en francés, y en inglés lo toman del francés y le llaman The Grange, cuando en realidad ya existe una palabra en inglés, pero en francés sonaba como un poquito más bacano. Este movimiento, el Grange Movement, luego se transmuta en lo que se llama el Farmers Alliance, la alianza de los granjeros, y tiene incluso oficinas regionales, podríamos decir, y tenía incluso una seccional de negros que se llamaba The Colored Alliance. Y este movimiento de The Farmers Alliance comenzó a propagarse principalmente por Iowa, Kansas, Nebraska, Minnesota, las Dakotas. De hecho, comienza a crecer tanto que llegó a casi 3 millones de miembros. ¿Cómo que 3 millones de miembros? Sí, 3 millones de miembros. Todo el que se iba para el oeste se convertía en un granjero y ellos no sabían el potencial poder político que tenían hasta que por fin se organizaron. También había un Greenback Party que también estaba conformado por granjeros, haciendo alusión al greenback, que era el dinero inorgánico que les permitía a los granjeros poder pagar sus deudas. Pero ese Farmers Alliance o esos Farmers Alliance que tenían seccionales incluso de negros y no solamente en estados diferentes, se convirtió en una plataforma política que se llamó The People's Party, el partido de la gente, o The Populist Party, el partido populista. Y tenían una plataforma que pedía muchísimas cosas y que no solamente quería proteger los intereses de los granjeros, sino que entendían que para poder ganar y realmente convertirse en una fuerza, tenían que apelar también a los trabajadores urbanos. Así que se convirtió no solamente en un partido de granjeros, sino en un partido de granjeros que apoyaba el movimiento obrero. Querían, entre otras cosas, que el gobierno hiciera un monopolio del transporte y manejara los trenes y que ya no estuviera en manos de los empresarios que le cobraban dineros de manera abusiva. Y así tendrían Public Accountability, el sistema de ferrocarriles. Querían impuestos progresivos en vez de un impuesto flat, como había en ese momento, un impuesto plano. Esto ayudaría tanto a granjeros como a obreros, que se lo estaba llevando el diablo en ese momento, mientras los ricos seguían acumulando y acumulando dinero. Querían un control del Estado para la política monetaria, es decir, que el Estado emitiera la moneda dependiendo de cuáles fueran las condiciones políticas y que no solamente se basara en el patrón oro. No se decía política monetaria, se decía control de la moneda en aquellos tiempos. Querían también bajos aranceles, porque los aranceles les perjudicaban a ellos y a muchos que vivían en las ciudades que querían consumir productos de consumo, valga la redundancia. Querían garantizarle el voto a las mujeres. En el oeste, yo le hablaba en el episodio anterior de la horizontalidad de la sociedad, y eso hacía que muchas mujeres estuvieran participando en las granjas y por ende también estuvieran participando en política. Querían un sistema bimetal, es decir, que no solamente que hubiera control de la política monetaria, sino que también hubiera oro y plata. Querían reconocimiento de los sindicatos, vuelvo y repito, para ganarse a la masa obrera. Y el plan más psicópata de todos era alterar la oferta, es decir, que el gobierno les diera un almacén para ellos almacenar los granos y de esa manera no inyectar de oferta el mercado y que hubiera una especie de escasez artificial y de esa manera los precios se mantuvieran estables sin importar las condiciones y que dependiendo de las condiciones el gobierno fuera liberando esos granos, liberando esas cosechas, ese maíz. Si hay un poquito de escasez, entonces lo liberamos, pero no demasiado como para que el precio baje, es decir, regular la oferta. Y de esta manera ellos se iban a mantener estable. Pero el gobierno le iba a pagar en avance, le iba a dar un préstamo, obviamente con intereses, y con este préstamo ellos iban a poder pagar deudas. Podemos decir que esto era una especie de protoprogresismo rural, una locura. Luego ocurriría en el siglo XX que el progresismo iba a ser eminentemente urbano. El norte y el sur se dividieron por lo racial con este asunto del Partido Populista y eso debilitó bastante el partido. Pero todo esto que yo dije, todas estas propuestas que se le decía el Omaha Platform, se consolidaron en un candidato para las elecciones de 1892. Su candidato, James B. Weaver, consigue
un 8% del voto popular. 8% y 22 votos electorales. Realmente un resultado respetable para una tercera fuerza en un país que se orienta al bipartidismo. Los populistas estaban fuertes en lo urbano porque el gobierno seguía sin ofrecer respuestas a la desigualdad y a la pobreza. Los republicanos siguieron favoreciendo a los grandes empresarios, así que su candidato era William McKinley, que era un republicano pro-empresario y que iba a continuar la política del oro y probablemente iba a continuar los aranceles. Y obviamente estoy hablando ya para las elecciones de 1896 porque sabemos que la de 1892 la volvió a ganar Grover Cleveland, a pesar de que el candidato James B. Weaver consigue un 8%, el candidato de los populistas. En estas del 1896 tenemos a William McKinley, el pro negocios republicanos, y los demócratas ya no van a sacar a Grover Cleveland de nuevo de la manga, sino que van a traer un político de Nebraska que tiene mucho del discurso del Partido Populista. William Jennings Bryan adoptó el asunto de la plata principalmente, entre otras cosas. E imagínense, era de Nebraska, donde estaba Omaha, donde se reunía el Partido Populista, ese era el headquarters. Entonces, los populistas cometieron un error político porque apoyaron completamente al Partido Demócrata, entendiendo que era lo más estratégico en vez de lanzar su propio candidato. Y ustedes dirán, bueno, eso es inteligente, porque su candidato iba a sacar un 7, 8, 9%, un 10%, un 12%, mientras que el Partido Demócrata realmente tenía un chance de ganar. El problema es que no le pusieron muchas condiciones al Partido Demócrata para apoyar a ese candidato y simplemente la gente percibió que el Partido Populista era lo mismo que el Partido Demócrata. Es decir, fueron absorbidos y desaparecieron luego de esas elecciones. Y eso ocurrió de manera todavía peor porque no solamente no hicieron las exigencias, sino que obviamente luego de que su candidato progresó en las elecciones, ya realmente no le daba tanta importancia, no era su prioridad el asunto del Partido Populista, sino que tenía una agenda más orientada al Partido Demócrata, a pesar de que absorbió parte de sus discursos. En 1896, obviamente, con el apoyo de los empresarios, William McKinley gana las elecciones fácilmente. Tenía su apoyo total, pero pese a que ya tenía su apoyo total, en estos momentos ya vemos que se acabó The Gilded Age. ¿Por qué? Porque ya se están votando issues, ya se está votando por problemas específicos, ya hay nuevas fuerzas, ya no solamente se está votando por cualquiera o se está votando por partidos, por tradición, sino que ahora ya estamos viendo una polarización saludable donde los partidos pueden traer distintas cosas y no solamente corrupción y discusiones poco productivas. Así que con McKinley ganando la presidencia en 1896 y luego reeligiéndose en 1900 con Theodore Roosevelt como vicepresidente, se acaba The Gilded Age. Una edad de oro, entre comillas. Y es la edad de oro porque es de oro sin comillas por el crecimiento económico, la industrialización y el boom que llevó a que Gringolandia se convirtiera en un poder industrial realmente respetable en el Atlántico. Pero es de oro entre comillas por el fin de la reconstrucción que dejó abandonado a los afroamericanos, por la corrupción rampante, por la desigualdad extrema que llevó a antagonismos sociales y por las recesiones constantes en estos ciclos económicos de constante crecimiento y de contracción que son típicos del capitalismo. Pero con el populismo muerto, como se le llamó a este movimiento de granjeros, ahora iba a haber una nueva respuesta. Esa respuesta era el progresismo y la vamos a ver en el próximo episodio.